Tú me dices, compañero de Canal 44, ¿eh? Tú me dices cuando. Estoy en espera, sí, no, no te preocupes. Estamos, gracias. De acuerdo. Pues gracias, muy buenos días, compañeros de los medios, a nuestros invitados, gracias por acompañarnos en esta información. El día de hoy nos acompaña primeramente Miguel Zárate Hernández, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara. Asimismo nos acompaña la arquitecta Lilian Ponce Gutiérrez, Ana, presidente del capítulo Guadalajara de la Academia Nacional de Arquitectura. También está con nosotros la licenciada María Irma Iturbide Robles, presidente nacional de Adopte una Obra de Arte AC. Nos acompaña también la arquitecta Laila Pérez Ochoa, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Asimismo está con nosotros Fray Sergio Moya, guardián del Templo de San Francisco. Y por último, también Fray Tomás de Híjar, cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara. Bueno, ellos nos vienen a hablar acerca de lo que es el tema, sobre el posicionamiento acerca de las afectaciones provocadas por la línea 3 del tren ligero. Vamos a cederle inicialmente la palabra al regidor Miguel Zárate para que nos dé la información correspondiente. Gracias a todos y bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días. Que no se escucha. ¿Escuchan? No. Bueno. Así, ¿verdad? Bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bien por el gobierno del Estado, que se está comprometiendo a mantener una revisión en las líneas del tren ligero. Es sin duda un trabajo que debe de hacerse de manera continua, puntual y minuciosa. Lamentablemente, lo que sucedió en la Ciudad de México con la línea 12 del metro nos hace pensar en el refrán mexicano: cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es por ello que comienzan a surgir la preocupación y se pone el foco en las estructuras, sobre todo en los tramos elevados, pero perdemos de vista el lugar en donde se ha evidenciado los daños que aún no han sido subsanados. Hoy, en compañía de ciudadanos preocupados por las afectaciones registradas, como lo son la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara, el organismo civil Adopte una Obra de Arte AC, el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, la Fundación del Paseo Alcalde, queremos hacer notar los puntos en donde es importante se ponga el foco de atención para evitar que no suceda algún tipo de desgracia. Está, por ejemplo, el Templo de San Francisco, que desde antes del paso de la tuneladora se dio a conocer de su afectación. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, es importante recordar que el paso del túnel se planteó por abajo de los cimientos del templo. Previendo esto y las consecuencias que pudiera traer, un grupo de especialistas con una técnica llamada jet grouting inyectó una mezcla que fortalecería los suelos. Sin embargo, el desconocimiento de la reacción del suelo provocó que se registraran movimientos en los cimientos y con ello la fractura del edificio, del norte a sur y de oriente a poniente. Es decir, se partió en 4. Las fracturas registradas, de acuerdo a Fray Sergio Moya, que ahora nos acompaña, guardián del templo, fueron reparadas, pero no en su totalidad, y no se les dio mayor seguimiento. El templo, durante los últimos 4 años, se ha mantenido cerrado, que no cuenta con dictámenes de habitabilidad por parte de Protección Civil ni por el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué se mantiene así? El edificio ha registrado hundimientos en los suelos. Por ello, es que un grupo de especialistas en geotecnia, encabezados por el ingeniero Salvador Lascano Díaz del Castillo, realizó un estudio durante el año 2020, el cual con gusto les podemos hacer llegar a quienes,
o quienes están aquí pueden checarlo a través del código QR, y en el que se revela que los hundimientos responden a la afectación que se presenta en los cimientos, los cuales no han sido intervenidos y con el paso del tren han estado deteriorando el edificio. ¿Nos pueden mencionar su nombre antes de hablar, por favor? Sí, cómo no. Soy María Irma Iturbide, del Consejo Nacional. Adopté una obra de arte. Nosotros nos dedicamos al rescate y restauración del patrimonio cultural. También realizamos un recorrido por todo el Paseo Alcalde, tocando puertas y preguntando a vecinos y comercios cómo han percibido el paso del tren. Algunos de ellos nos han dado a conocer que con la circulación del transporte perciben en algunas ocasiones el movimiento, pero la parte que más les preocupa es que desde la construcción del túnel, sus fincas registraron daños, los cuales no fueron reparados y ahora se hacen más grandes. Es el caso de la vivienda ubicada en la esquina de Alcalde y Hospital, una vivienda patrimonio de una familia, el cual presenta una grieta en forma de U por toda la finca y que durante la época de lluvias provoca el ingreso de agua en las habitaciones. Lo mismo sucede en lo que fuera el Salón Versalles, ubicado en la esquina de Alcalde, esquina con Herrera y Cairo, en donde el dueño nos mostró los daños en el suelo con fracturas que atraviesan el inmueble, mientras que en contraesquina un negocio de venta de uniformes tiene los mostradores inclinados, esto debido al hundimiento que registran. Otras fincas presentan grietas menores, pero que tampoco han sido reparadas. Hoy lo que queremos hacer es un llamado a las autoridades, tanto municipales como estatales, para ser solidarias, y al gobierno federal, pues estos daños provocados durante la construcción del túnel debieron ser subsanados por la empresa que se hizo cargo de la excavación, pues a ella, en el contrato, se le pidió una fianza para solventar este tipo de problemas. Es el gobierno federal quien tiene que exigir a la empresa responder y generar las soluciones para cada una de las fincas que presentaron afectaciones. Estas son acciones de prevención oportunas, ya que los especialistas señalan que en caso de un sismo de gran magnitud, las fincas afectadas podrían venirse abajo. Entre ellas está el Templo de San Francisco y la Catedral de Guadalajara. Sí. Arquitecta Laila Pérez Ochoa, presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Lamentablemente, tenemos que dar a conocer que a través de la academia se ha cuestionado a la SCT desde el mes de diciembre cuándo iniciarán con las reparaciones, sin tener respuesta alguna. Por ello, pedimos a los gobiernos, tanto municipales como el Estado, sean empáticos con vecinos, locatarios y personas afectadas por la obra, coadyuvando para que se hagan las reparaciones en cada una de las fincas dañadas. De la misma manera, exigimos a la Secretaría de Cultura y al INAH den el seguimiento al tema, ya que son las instancias oficiales responsables para reparar los daños ocasionados por las construcciones de la línea 3. Y yo les pregunto, ¿para qué esperar una tragedia? Hoy estamos en tiempo y forma para ayudar sin accidentes. Ya son 4 años y no se ha respondido por los daños provocados. No esperemos a que un sismo de gran magnitud nos haga lamentar por no tomar acciones de prevención. La que me precedió en la voz es la arquitecta Lilian Ponce, presidenta de la Academia Estatal de Arquitectura. En concreto, las peticiones son las siguientes. Solicitamos al Ayuntamiento de Guadalajara la actualización del padrón de afectados para conocer de manera definida el número de fincas con daños, en cumplimiento a una iniciativa ya presentada. Solicitamos y llamamos tanto al gobierno del Estado como al gobierno municipal para que sean empáticos y coadyuven y se sumen a las gestiones frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para lograr la reparación de los daños. Solicitamos a la Secretaría de Cultura y al INAH dar el seguimiento oportuno como instancias responsables de los trabajos de reparación de las fincas. Está en juego
el patrimonio cultural edificado, ya sea público o privado, de nuestra ciudad. Estamos abiertos a sus preguntas. En el caso del Templo de San Francisco, lo han dicho, pues casi diría cientos de veces y no hay respuesta. ¿Se va a hacer entablar alguna demanda legal contra la SCT, contra la constructora? Porque por otras vías no han respondido. En el caso del templo y también de los demás. En el caso del templo se le ha dado un seguimiento por parte de especialistas desde que presentó las fracturas que ya les comentaba la arquitecta Ponce. Se han estado haciendo distintas gestiones que ahorita el padre Sergio les pudiera platicar. Sin embargo, aún no tiene habitabilidad porque sigue presentando hundimientos y las fracturas que se dieron a partir de esta intervención previo al paso de la tuneladora no se han reparado al 100%. El gobierno del estado ha estado atento y se han hecho gracias a las gestiones del mismo custodio y de un grupo que lo ha estado acompañando técnico para poder exigir a quien corresponda la reparación total. Padre, si gusta. Bueno, soy el padre Sergio Moya y aquí dicen que soy el guardián del Templo de San Francisco, más bien soy el representante del gobierno provincial de la Orden Franciscana respecto del Templo San Francisco de Asís. En cuanto al templo, como ya se mencionó muy acertadamente, en la etapa preventiva, que se supone que era preventiva, se dañó el templo, se fracturó el templo, se inyectó jet grouting, un cemento que después fragua, y entonces rompió todo el templo en forma de cruz. Para aceptar que se rompió el templo, tuvimos como 5 reuniones, son con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el INA, con la UNAM, con el gobierno del estado, para que aceptaran que se había roto el templo. Hasta que gracias a Dios, conseguimos un equipo de expertos, 2 geotécnicos y sobre todo 2 estructuralistas, y uno que es también remodelador, de los más connotados de aquí de Guadalajara, junto también con Miguel, que también nos ayuda bastante en esto. Entonces se llegó a la segunda parte, en donde tuvieron que aceptar después de 5 reuniones que sí habían roto el templo. La UNAM aceptó que se había roto el templo, mas no se dejó constancia en las minutas que se hacen de que se había roto el templo. Claro, como es lógico. Entonces, pero allí aceptaron que se rompió, sobre todo los encargados de geotecnia, que eran los de la UNAM, por parte del INA aceptaron que se había roto el templo. Después tuvimos que luchar para que se llevara a cabo la restauración de grietas, que fue la segunda etapa. Esta restauración de grietas costó mucho trabajo para hacerles entender que el templo lo había roto, no la tuneladora, sino los hechos preventivos. Esa cimentación que hicieron, que solamente protegieron el túnel. Entonces, se logró por parte del gobierno federal, porque no querían aceptar ni Secretaría de Comunicaciones ni Transportes, ¿verdad?, ni nadie de los responsables, que ellos habían roto el templo. Pero aún nos movimos en otras instancias, y la carta que elaboramos para el INA, para Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llegó al gobierno federal. Y entonces el gobierno federal, en cuanto llegó al gobierno federal, entonces en 5 días
se proyectó la restauración de grietas y se nos dijo, solamente esto les vamos a conceder y ya, no pidan más. De ahí se utilizó todo eso, se empezó toda la restauración de grietas y se cubrieron todas las grietas adecuadamente, pero la empresa que se contrató para ese trabajo no terminó el trabajo que se le encomendó y el INAH no aceptó que sobre todo se diera por terminada la obra. Así que la obra está inconclusa y quedan como unas 5 grietas significativas en el templo de San Francisco en el que se puede hacer. Después de esto, vimos como un hundimiento de, ¿cómo se llama? Cuando empezó a pasar la línea del tren ligero, que ya se empezó a funcionar, entonces en toda la nave central del templo de San Francisco encontramos 3 hundimientos significativos. Entonces, ese momento tan importante, descubrimos que estaban esos hundimientos en la nave central en cuanto empezó a pasar el tren ligero, porque fueron los ajustes según los ingenieros, que el templo empezó a sufrir al paso del tren ligero. Entonces este grupo que siempre me ha acompañado desde el principio, desde hace 3 años y medio, este grupo de arquitectos, ellos determinaron pedirle al Ayuntamiento de Guadalajara que por favor nos permitiera hacer un sondeo de la cimentación del templo. Y se hizo el sondeo geotécnico. Y los resultados no son muy halagüeños. Lo que acaba de decir la arquitecto, pues es significativo, no estamos esperando. El gobierno del estado un día nos citó y entonces acudimos a una reunión con el gobierno del estado y entonces el secretario del estado le dijo a uno de los ingenieros, ¿en qué condiciones está el templo para obviar tantas cosas que pasan? ¿En qué condiciones está el templo? Entonces ya le dijo las condiciones, dijo, ¿se puede caer el templo? Sí, se puede caer el templo con un sismo de 6 o 5,5. Se puede caer el templo y puede colapsar el templo. Porque el templo fue el único afectado de todos los demás templos. Y entonces durante la tunelación, en la tunelación sí salvaron la tunelación, cimentaron muy bien el lado de la cimentación, pero los 3/4 del templo quedó sin cimentarse. Entonces está en esa condición, dado toda la situación que presentó el estudio que se realizó por estos ingenieros de geotecnia, en donde se ven todos los defectos que hay del suelo, los mantos freáticos, todo lo que hay de lo que es propiamente la cimentación. Entonces sí está en un punto de colapso. Por eso no se ha podido abrir el templo de San Francisco. Nosotros no lo cerramos, los franciscanos no lo cerramos, lo cerró el Ayuntamiento de Guadalajara y Protección Civil. El templo de San Francisco no puede presentar habitabilidad por esta razón y por eso no se ha abierto al público. Aunque es un templo de los más significativos, uno de los más significativos de la ciudad, porque ahí nació la evangelización, de ahí nació Guadalajara. Entonces, esto pues nos dice, o simplemente puedo concluir con esto, que no se ha prestado todo el apoyo necesario. Ya lo hemos pedido, lo hemos solicitado al gobierno federal, al INAH, he tenido muchos contactos incluso con los actuales regentes del INAH y de todos ellos, pero todavía no se nos da una respuesta. Incluso acabamos de tener una reunión muy significativa con el gobierno del estado y el gobierno municipal, y se acaba de mandar esta carta a Secretaría de Comunicaciones, al titular de Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
para que ya con un estudio previo, ya con algo bien hecho, para que se dé cuenta en qué condiciones está el templo y lo que requiere el templo de inmediato. No sabemos cuál vaya a ser la respuesta, pero cuando menos hemos estado trabajando durante 4 años sobre ello y no hemos obtenido respuestas ciertas. Por eso lo que están proponiendo aquí me parece magnífico. En una forma organizada y bien hecha, entre todos en conjunto, luchar por el patrimonio de Jalisco, que no solamente es el templo de Guadalajara, del templo de San Francisco, sino todo lo que implica el Paseo Alcalde y todas las fincas que también han sido afectadas. Entonces, no sé qué otra respuesta quieran o que les conteste, pero cuando menos podríamos decir en síntesis lo que hay sobre el templo de San Francisco. Podría ser toda la vía legal, el diálogo no ha funcionado. ¿Qué otras opciones tienen para obligar o presionar? Precisamente acabamos de, cuando uno está en estos trabajos, yo tengo 4 años trabajando en esto y muy cercano, incluso yo no era muy cercano a lo que es la política, ahora ya sé muchas cosas de política. No era muy cercano tampoco a muchas cosas de ingeniería y bendito sea Dios que los ingenieros que tengo y el equipo me han enseñado muchas cosas también sobre eso. Hemos acudido puntualmente a todas las instancias federales. Incluso se nos dice, pues sí, yo hablé con el del INA, el actual responsable del INA, y me dijo, pues usted diríjase al INA Jalisco, y ahí en el INA Jalisco hable todo, y si tenemos los recursos, pues los buscaremos para ayudarle en lo del templo. Ok. Entonces yo dije, bueno, pues lo que usted me está diciendo, yo creo que debo acudir a los que son responsables del patrimonio de Jalisco, al gobierno federal y al gobierno municipal, porque en esa instancia estamos. Y acudí primeramente al gobierno municipal, me dieron el permiso para hacer este estudio, que ya está avalado, es un estudio geotécnico, para ver en qué condiciones está toda la cimentación del templo, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, pues sí, en esto también se atora, porque todas las cosas se atoran, ¿verdad? Sobre todo el trabajo de tu político, todo se atora, y lo mandan a una instancia, lo mandan a otra instancia, y aunque les presente ustedes las cosas, lo siguen mandando a muchas instancias. Entonces dije yo, bueno, pues el que me debe ayudar también es el gobierno estatal, porque él es el responsable, es el que puede acudir a la federación y pedir los recursos a la federación, ya que él es el responsable también de todo lo que está aquí. Bueno, pues hice eso, acudí al gobierno, ¿cómo se llama?, al gobierno estatal, y el gobierno estatal me respondió. Ya hemos tenido 2 reuniones y ahora se está lanzando esta carta, ya con todo el estudio también geotécnico que existe sobre la cimentación del templo y lo delicado que es, sobre todo que no se tome en cuenta lo que se le está diciendo al gobierno federal, en este caso Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el responsable de toda la obra y que tiene las garantías de las empresas para en caso de que se hubiera afectado todo este patrimonio cultural. Ahora no sé qué vaya a ser la respuesta, pero he acudido a todas las instancias y he buscado por todos lados, ¿verdad? Y a mí se me hace injusto que yo acuda a la gente. Yo puedo hacer un patronato, ¿no? Un patronato en favor del templo de San Francisco, lo puedo hacer también, ¿por qué no? Hay mucha gente que quiere este templo, muchísima gente que quiere el templo. Entonces puedo hacer un patronato, ¿verdad?, civil, para poder apoyar, pedir dinero y poder sacar dinero para reparar el templo de San Francisco. ¿Pero les parece justo a ustedes eso? A mí no. Porque el patrimonio es de toda la ciudadanía. Él aporta.
El que intervino esto y destruyó esto o hizo esto mal fue el gobierno federal. Él debe asumir esa responsabilidad. Y es lo que se le está pidiendo, que asuma su responsabilidad. Y no nada más para el templo de San Francisco, pues Catedral, San José, ¿verdad? El Santuario de Guadalupe y todas las fincas afectadas de todo del paso del tren ligero. Es otra de las peticiones directas que estamos haciendo, que se actualice este padrón, porque ciertamente es muy vistoso y muy doloroso el patrimonio cultural edificado como lo conocemos, pero es de igual importancia el patrimonio de todos y cada uno de los ciudadanos que han sido afectados. Quisiera además nomás hacer una puntualidad. El patrimonio cultural edificado es la muestra viva y construida de quiénes somos. Esa es la importancia que tiene que estos edificios que hemos podido identificar por generaciones sigan estando vivos. Pero es igual de importante que alguien en su tiendita, en su casa, haya tenido una afectación, y es el ayuntamiento el que debe de tener este padrón actualizado para poder hacernos cargo en este conjunto de instituciones que estaremos trabajando juntas, esperando que muchas más se nos sumen para que este problema se resuelva ya. Carla Jiménez de Mega Noticias. Ya ha estado operando el tren ligero, han encontrado más afectaciones, además de las que ya tenían registradas, y si hay un estimado también de económicamente cuánto representa estas fracturas, estos daños. La petición que se hace para poder tener un padrón actualizado de los daños y de las afectaciones que generó las obras previas y las obras de la tuneladora, hablamos de por lo menos afectaciones en 18 monumentos. Hablamos también de, además de los templos que están a lo largo del Paseo Alcalde, que todos tienen algún tipo de afectación, así como el Museo del Periodismo, así como algunas fincas particulares, más o menos, por lo menos de los que nos dimos cuenta, de los que nos dimos cuenta en el recorrido que estuvimos haciendo, alrededor de 22 fincas particulares. Para poder saber los montos de reparación, es precisamente el alcance que se pretende tener con la intervención de el ayuntamiento a través de la Dirección de Obras Públicas, de la Dirección de Proyectos, en combinación con los colegios de arquitectos, la academia y el Colegio de Ingenieros Civiles. Como dice el padre, cuando llega a la política todo lo detiene. Está por acabarse la administración, ustedes ya se van, va a haber cambios, no sabemos quién vaya a quedar. La cosa es que pues en 4 meses se van. ¿Qué va a pasar con esto? Porque luego ahí van a echar una bolita. ¿Qué garantía les dan a los de las fincas particulares y también a los templos de que ustedes van a estar existiendo? Esta lucha no es de los últimos 2 años. Desde el aviso de que se iba a generar el proyecto de la línea de tren ligero por el centro de Guadalajara, se generaron mesas de trabajo donde han participado a través de distintos actores, las organizaciones e instituciones que aquí representamos y muchas más, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Unión Jalisciense de Ingenieros del Estado de Jalisco, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, etcétera. El seguimiento que se le ha dado puntual a través de la defensa del Templo de San Francisco, así como la preocupación de todas estas organizaciones, es permanente. Hoy aprovechamos que estamos en un tiempo electoral también para levantar la preocupación que tenemos y pedir a los distintos candidatos que aspiran a estar gobernando Guadalajara se comprometan en las causas que no. Yo creo que también esa es una de las intenciones por las que la sociedad civil está retomando este tema, porque aunque las autoridades
se vayan, nosotros nos quedamos y siempre vamos a estar luchando por el mismo objetivo. Preguntarle sobre el tema específico del Museo del Periodismo, ¿en qué condiciones está? También sigue cerrado. También no tiene habitabilidad aún. Es un caso similar al del Templo de San Francisco, donde hubo recursos por parte del gobierno federal. Sin embargo, las grietas no han sido reparadas al 100% y aún cuenta con algunos hundimientos en los pisos y una grieta muy preocupante que no ha sido atendida. Hablan también de la catedral. Ahí sí, ahí porque sí se siguen llevando, los daños no son tan grandes. En cada uno de los edificios que mencionamos, incluidos la catedral, han estado interviniendo de manera parcial. No han sido concluidos. Sin embargo, necesitamos el catálogo adecuado y oportuno para que a través de las organizaciones civiles y en coadyuvancia del gobierno municipal y del Estado, poder hacer las acciones pertinentes de gestión ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Alguna pregunta más, compañeros, compañeros? Padre, ¿quiere tomar la palabra? Yo solamente aprovechar, me llamo Tomás de Híjar y represento en esta mesa a la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, que desde diciembre del 2019 aglutina los intereses del Ayuntamiento de Guadalajara en la persona de su presidente municipal, de la Arquidiócesis de Guadalajara en la de su arzobispo, de la Canaco a través de el comercio organizado en la zona centro de Guadalajara y de la Asociación Civil Amigos del Paseo Fray Antonio Alcalde, para enfatizar cómo en este corredor de 2.6 kilómetros que comienza en el conjunto del convento de San Francisco al sur y concluye en la glorieta de la Normal, tenemos la oportunidad grandísima, los habitantes de Guadalajara y de zona metropolitana, de restañar las heridas que en contra del humanismo y del humanitarismo abrió una voracidad que se ensañó en contra de la calidad de vida de esta ciudad tan añosa de casi 500 años y de su patrimonio edificado, inmolándole desde hace 75 años a su majestad el automotor, lo mejor del patrimonio edificado y dejando con eso un ejemplo que imitaron luego los particulares. Lo más irónico entonces es que lo poco que nos queda del patrimonio edificado y que está a la vera de este paseo, ahora lo veamos en riesgo inminente de desaparecer y de paso de poner en riesgo la vida de personas. Así que, como nunca, este ejercicio que sin duda debió haberse llevado a cabo antes de que se realizaran estas obras y se pusiera en riesgo este conjunto de edificaciones, pues sí debe atenderse hasta las últimas consecuencias y sin más demoras. Muchas gracias. Padre, muy breve, yo, aprovechando que está usted aquí, que es el cronista de la arquidiócesis también, si en un par de minutos nos hablara sobre la importancia del Templo de San Francisco, que es el que tiene mayores daños, ya nos hablaba un poco el padre también de interés, pero justamente en la parte de valor patrimonial. Voy a referirme, gracias a su pregunta, a la importancia, a la relevancia que tienen los monumentos del paseo, y lo voy a hacer de una forma muy sumaria. El más antiguo es la catedral. Comenzó a construirse en 1573 y sus bóvedas se cerraron en 1618. Es un inmueble el más antiguo del occidente de México, funcionando para lo cual se creó 400 años, y sin duda, considerando que el subsuelo de la zona metropolitana de Guadalajara, el del Valle de Atemajac, es ceniza volcánica, o diríamos en términos de albañilería,
jal y arena amarilla, que en una zona sísmica como lo es la nuestra, esto es una bendición y una maldición, según se vea, porque es un colchón natural, de modo que cuando ha habido temblores, las vibraciones no causan daños tan profundos que si estuvieran, si el terreno fuera más sólido. Pero también esto hace que el escurrimiento de las aguas que bajan de el valle de Toluquilla al sur, necesariamente vengan en un plan de descarga hacia la barranca, y entonces la zona fundacional siempre va a tener escurrimientos, y los cortes que le han hecho los túneles, bueno, pues hace que las aguas busquen su curso, y entonces los socavones van a seguir apareciendo en donde menos se espere, y que esto no se haya calculado y que ahora lo estemos lamentando, pues eso nos lo va a reprochar la posteridad, y lo que más quisiéramos evitar es que fuera incluso con vidas humanas. El templo de San Francisco se hizo a mediados del siglo XVII, de manera que tiene 350 años de haberse construido con los recursos de su tiempo, y a los daños estructurales que ya habría subido por el mero decurso del tiempo y del incendio intencional con el que se le quiso destruir en 1936, se le añade lo de los perjuicios que derivaron de la construcción de la línea 3, pero no mejor podríamos pensar, es el caso del santuario de San José de Gracia, que también es un inmueble patrimonial de 140 años, o el del santuario de Guadalupe, que es un inmueble patrimonial que se terminó de construir en 1783, aunque 100 años después se le hicieron obras de modificaciones muy grandes. Yo, ya que tengo el uso de la palabra en este momento, considero que el riesgo más grande para los edificios construidos al filo del Paseo Fray Antonio Alcalde es el edificio Plaza frente al Palacio de Gobierno, que está sostenido, son los portales de Santa María de Gracia, es su nombre antiguo, está sostenido por un andamiaje, una estructura que seguramente si se quita, aquello se viene abajo. Entonces, bueno, pues urge que tengamos ese dictamen y que sepamos a qué atenernos por lo menos. Gracias. Ya nada más para detallar, ¿desde cuándo es el último estudio? O sea, ¿desde cuándo nos piden datos o nunca se han tenido? Hubo un padrón que se hizo en un principio que no encontramos, nada más tenemos indicios de que existió. Los estudios que están realizados al Templo de San Francisco son actuales, del estado en que está la cimentación y la estructura. En el código QR que está aquí van a poder encontrar el boletín, los estudios que nos estamos refiriendo, un video que se hizo a lo largo del Paseo Alcalde con algunos daños encontrados tanto en fincas de índole público como de carácter privado, y creo que el boletín con algunas de las preguntas que nos hicieron. Entonces, el que ustedes ven con mayor riesgo es el espacio que comentaba únicamente, o hay algún otro que represente un riesgo tanto para... Bueno, yo creo que todos tienen un riesgo específico por las condiciones aparentes, los portales que están aquí a una cuadra donde está el hotel, el edificio Plaza, es evidentemente el que tiene más daños. Sin embargo, ninguno de los edificios emblemáticos de la ciudad están libres de riesgo. De acuerdo, pues si no hubiera alguna pregunta más por parte de los compañeros de medios o algo más por aclarar por parte de nuestros invitados, con esto daríamos por concluir esta información. Muchísimas gracias a todos. Es algo de nada. Solo piensen que la catedral, el edificio más antiguo y hermoso que podemos presumir en el occidente de México, no solo en Jalisco, es una península. O sea, al poniente tiene el túnel, al norte tiene otro túnel,
al sur el estacionamiento. Entonces solo está anclado por la parte sur, que es la de la Plaza de Armas, y entonces, bueno, si ya es viejo y tiene daños estructurales y le hacemos eso, pues casi nomás para pedir que tiemble y que se venga abajo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.